bueno, el día de hoy tenemos nuestra sección como cada miércoles con nuestro colaborador, el licenciado Jesús Díaz Tircio. Buenos días. Buenos días al licenciado Jesús Díaz Tircio. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, también un tema del que mucho se ha hablado en estos días, el caso del niño desaparecido y encontrado muerto en Tlaquiltenango. Buenos días, licenciado. Buenos días, público. Buenos días, Julia. Buenos días. En esta sección estamos revisando este tema y quiero hacerle un par de preguntas. ¿Quitar la vida a un menor tiene penas mayores? En el Código del Estado no establece diferencia entre un menor y un adulto, por lo tanto la pena que se le impone al homicida pues es una pena general en relación a la conducta y no precisamente a la edad de la persona. Entonces el tratamiento para la investigación es básicamente el mismo que para el de un adulto. Es correcto, la investigación que se realiza y el proceso penal que se realiza para llegar al juzgamiento de una persona que haya realizado una conducta de esa naturaleza, sí es exactamente la misma que si fuese un menor de edad o una persona adulta. ¿Considera usted que debería de haber alguna diferenciación entre el infanticidio y un homicidio normal? Anteriormente en la legislación mexicana se había considerado ya el parricidio y el infanticidio, sin embargo este ha sido derogado y se ha establecido en la pena como una conducta generada quitando la vida a cualquier persona, inclusive siendo menor. Se agrava el delito o existen calificativas cuando existe parentesco en la persona con la persona que ha fallecido, pero sí pues es un tema que ha sido ya valorado por los legisladores y fue excluido del código, por lo tanto actualmente no está tipificado. Y entonces en este caso de confirmarse como homicidio, ¿se puede o no calificar como infanticidio? No, el delito se va a tratar como un delito de homicidio. No hay precisamente ese concepto dentro de la legislación penal y consecuentemente pues la sanción tendrá que ser por el delito de homicidio. Si tiene calificativas esta podrá incrementarse. Desde luego tratándose de un menor, pues es considerado el hecho de que sea un delito calificado, puesto que la vida puede haber sido arrebatada a través de una persona con mayor fuerza. Es de los elementos que tendrán que ser valorados para su sanción, sanción que desde luego pues tendrá que ser apegada a lo que establece el código, y pues es una pena que va de los 20 años a los 40 y con la calificativa de 25 a 70 años. Mucho se ha dicho que es importante cuidar a los menores. En este caso, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? ¿Es punible? Sí, desde luego, la conducta que los padres desarrollan para con sus hijos, pues tienen la responsabilidad de cuidar de ellos, y cualquier omisión en el cuidado que ellos realicen o tengan, pues pudiera generar como consecuencia un delito. Finalmente ahí tendría que valorarse el hecho de las circunstancias como se den el caso, puesto que pues se entiende que siendo menores de edad deben estar bajo el resguardo o tutela de los padres, y estos tienen la obligación de cuidar de ellos. Las omisiones sí son punibles, sin embargo, atendiendo a las circunstancias, cómo se debe valorar el hecho. En este y en otros muchos casos más se ha dado o se ha informado que no eran los padres quienes estaban en ese momento al cuidado, que eran familiares, tías, tíos, abuelos. ¿Cuál es la responsabilidad que hay para estas personas? Desde luego, aquí se debe determinar cuál es la relación que existe entre el menor y las personas que lo cuidan, puesto que la obligación pues deviene de cualquier adulto que pudiera tener la responsabilidad de cuidarlo, llámese las circunstancias que lo rodeen. Podría estar en la escuela y serían los maestros, podría estar en este momento con los abuelos y tal vez los abuelos, pero dependiendo de la responsabilidad de la persona que tenga ese vínculo con
con la persona, con el menor. Y hablando precisamente de menores, ¿a qué edad se deja de considerar menores a los niños? Sí, de acuerdo a la legislación penal, a los 12 años dejan de ser niños y se vuelven adolescentes. En los tratados internacionales, pues se consideran niños los menores de 18 años. Y respecto a esto, ¿cuáles son los derechos de los niños? Sí, los derechos de los niños son los mismos que consagra la Constitución para cualquier otro adulto, más los que de alguna forma están considerados en los tratados internacionales en los que México es parte. Hay diversidad de ellos, derecho a la vida, a la salud, a la educación. Desde luego no hay derechos limitados, todos los que se puedan considerar en cualquiera de las leyes. ¿Y considera que en México todos los niños acceden al 100% a esos derechos? Con las limitaciones en los recursos que México tiene, pues se entiende que deben tener acceso a todos los derechos, sobre todo pues al cuidado que amerita un menor, tratándose del interés superior de todas las instancias y autoridades tienen la obligación de atender en primer lugar los derechos de los infantes. No entendemos a ciencia cierta por qué siguen ocurriendo esta clase de situaciones. Esperemos que le puedan dar una pronta solución a esta situación de este pequeñito desaparecido y encontrado muerto en Tlaquiltenango. Y bueno, creo que por el momento sería todo. Agradezco bastante que nos haya brindado su tiempo. ¿Y tiene algo más que agregar? Pues es lamentable la situación que se está viviendo, sobre todo que los menores se están viendo afectados, tratándose de la responsabilidad que tiene el Estado de cuidarlos, la responsabilidad que hay de todos los adultos de cuidar a los menores, pues es una cuestión penosa que se debe de atender como prioritaria y son circunstancias pues que estamos viviendo y que debemos de impedir los adultos, ¿no? Tenemos que buscar la posibilidad de convivir en sociedad sin que este tipo de circunstancias suceda. Pero finalmente lo estamos enfrentando y hay que ver la posibilidad de cambiar esas circunstancias.